Como saben, la semana pasada hemos iniciado esta nueva serie acerca de los atributos de Dios. Y la semana pasada, el pastor Daniel Alcántara nos habló sobre la omnisciencia de Dios y definiéndolo y haciéndonos saber que Dios lo sabe todo. Su omnisciencia, su conocimiento es absoluto. Pero hoy vamos a conocer otro atributo, como dice ahí, la presencia de Dios, que nos va a llevar también a poder conocer un poco más acerca de Él, entender, aunque en nuestras limitaciones va a ser un poco difícil como seres humanos, pero de alguna manera poder entender un poco más de este fabuloso, único, inigualable Dios que nosotros tenemos. Ahora, si cuando hablamos de la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, ¿qué sucede con lo que aún no ha ocurrido? ¿Qué pasa con aquello que aún no ha pasado? ¿Cómo conoce Dios nuestro futuro? Y sobre eso es lo que habla la presencia de Dios. Y a veces, y esta palabra presencia mayormente es entendida en nuestro idioma como preconocimiento. Y te darás cuenta que es la unión de dos palabras, la palabra pre y conocimiento, ¿no? Un conocimiento previo, un conocimiento anticipado, que valgan verdades solamente Dios puede tener. Solo que muchas personas han malinterpretado o han malentendido este preconocimiento de Dios de las cosas que sucederán. No es solamente esa capacidad de Dios de mirar hacia adelante, hacia el futuro, para ver qué decisiones vamos a tomar, sino que es algo mucho más que eso, es más que Dios observando el futuro a distancia, sino que tiene que ver con Dios en una relación íntima, amándonos y trazando la historia de toda la creación y la historia de sus hijos. Ahora, ¿por qué es importante predicar esto? Al menos tengo 3 cosas en mente que al término de la prédica podamos llegar, que podamos comprender que nada en nuestra vida es accidental, que ningún sufrimiento hoy tuyo es sorpresa para Dios y que tampoco somos desconocidos para Él. Él sabía quién serías, qué pecados cometeríamos y aún así decidió poner su afecto, su amor sobre cada uno de nosotros. Y hoy vamos a responder a 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la presencia de Dios según la Biblia? En segundo lugar, ¿qué errores debemos evitar? Y en tercer lugar, ¿cómo transforma este atributo nuestra vida diaria? Así que vamos a orar y entregarle este tiempo a nuestro amado Dios. Señor Dios, Padre amado, gracias por permitirnos reunir un día más, hoy domingo, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de ella y aprender de ti, Señor. Permítenos, Padre, aún a pesar de nuestras limitaciones y nuestras capacidades cortas como seres humanos, poder comprender y entender un poco más, Señor, este atributo tuyo, esta característica tuya, esta cualidad tuya, Señor, y que aprendamos a descansar y confiar completa y plenamente en ti. Señor, en el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Muy bien. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la presencia de Dios? Obvio, todo de acuerdo a las Escrituras. Mira lo que dice ahí Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, y ahí está la palabra presencia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo primero que vamos a hacer es desaprender todo lo que podríamos haber concebido acerca de esta palabra o este atributo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de presencia o preconocimiento, como lo definiría un diccionario cualquiera, lo limitaría a conocer algo antes de que ocurra, preconocimiento. Pero en la mente de Dios, esta palabra no solamente tiene que ver con datos futuros, sino tiene que ver con Dios en relación a su pueblo. Y como dije, viene de 2 palabras. La palabra es prognosco
es una palabra compuesta. Y debemos ir analizando cada una de ellas, sobre todo la palabra conocimiento, que es la que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, la presencia de Dios no es algo pasiva, es algo activa. No es solamente Dios mirando sentado qué va a ocurrir en el futuro, no. Sino que debemos entender que Dios no es un espectador que está mirando lo que va a ocurrir más adelante. No, porque recuerda esto, a diferencia de nosotros, como vimos la semana pasada, en la omnisciencia, Dios todo lo conoce y todo lo sabe. No es que Dios está sentado como aquella persona que va a mirar una película y se va enterando de los hechos que van a ocurrir más adelante. No, Dios no mira el futuro para informarse, porque si no, los hechos futuros serían más grandes que Dios. Dios no adquiere información, Él es la fuente de toda realidad. Su presciencia, su preconocimiento no es una visión anticipada, es un conocimiento determinado. Esta palabra preconocimiento tiene un prefijo, la palabra pre, que se coloca delante de este verbo que es conocer. Y vamos a mirar algunos textos de las Escrituras para entender cómo la palabra de Dios se aplica al término o al verbo conocer. Siguiente pantalla. Mira lo que dice Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahora, en este pasaje la palabra conocer significa que Adán supo el nombre de Eva. Claro que no. Sino, esta palabra conocer nos da a entender, significa que hubo una unión íntima, una relación personal, profunda y exclusiva, en este caso entre Adán y Eva. Que valgan verdades, es la misma palabra que se utiliza en Mateo cuando habla de José y María, que no la conoció hasta después de haber tenido a Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene que ver con esa relación íntima. Amós 3:2 dice lo siguiente: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pensemos en esto. ¿Acaso Dios no sabía quiénes eran los egipcios, los caldeos o los babilonios? Dios sí sabía quiénes son esos pueblos, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero en relación a Israel, dice ahí que los conoció solamente a ellos, en el sentido de que Él puso su afecto, un afecto especial en ellos, su elección, su amor sobre ellos de una manera que no lo ha hecho con los demás pueblos o con las demás naciones. Y ahora en el Nuevo Testamento vamos a Mateo capítulo 7. Tú recordarás que Mateo capítulo 7 forma parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Esas enseñanzas de Jesús que van desde el capítulo 5 hasta este capítulo 7. Y terminando este capítulo, Jesús está hablando acerca del día del juicio, del final de los tiempos. Y Él decía en el versículo anterior, versículo 22, Jesús mencionaba lo siguiente, decía así: muchos dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es como que estas personas le van a decir: Señor, nosotros hemos ido a la iglesia, hemos enseñado en la escuela dominical, Señor, te hemos servido, tú me conoces, Señor, ¿me recuerdas? Versículo 23, y Jesús le responderá: nunca, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, Dios conoce, dice su palabra, el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Dios lo sabe. Dios conoce el día de tu nacimiento. Dios conoce cada palabra que hemos dicho y aún las que no hemos mencionado. Entonces, ¿qué significa aquí? Nunca os conocí. Obvio, no está diciendo que Él no sabía quiénes eran estos falsos maestros, profetas o cristianos. Él es Dios y lo sabe todo. Lo que está diciendo es que nunca tuve una relación íntima con ustedes.
Nunca los conocí íntimamente y ustedes nunca me conocieron a mí, está diciendo el Señor. Y por eso termina diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces nos vamos dando cuenta que en las Escrituras, cuando utiliza la palabra conocimiento o preconocimiento, tiene que ver mucho con una relación con Él. No tanto el hecho de, o no solamente el hecho de saber hechos que aún no han ocurrido, hechos futuros, sino de tener una relación cercana, una relación íntima con Él. Entonces, como para ir dándonos cuenta, ¿qué significa entonces esta palabra preconocimiento? Y esto es la definición que da R.C. Sproul, y yo lo he copiado y lo estoy poniendo acá en pantalla. Significa que antes de que comenzara el tiempo, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, Dios dibujó un círculo alrededor de tu nombre y te señaló y eligió amarte y puso su corazón en ti con amor y afecto ardiente y resplandeciente. Él entró en una relación de amor salvadora contigo por su pacto eterno desde antes de la fundación del mundo y escribió tu nombre en el libro de la vida antes incluso de que empezaran los tiempos. Tiene que ver con la elección incondicional de Dios para aquellos a quienes Él salva. Eso significa la palabra preconocimiento. Entonces, ahora sí podemos regresar a la pantalla donde está el número 1 y leer lo que dice Romanos 8:29. Y sabemos que los que aman a Dios, 28 desde el primero, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, en otras palabras, porque a los que decidió amar desde antes de la fundación del mundo, a los que Él escogió para tener una relación íntima con Él, a ellos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios decidió amarnos de antemano. La presencia de Dios es ese amor de Él fijado y puesto en ti desde la eternidad. En otras palabras, incluso antes de tus acciones, Él te conoció a ti, te amó a ti, te eligió a ti, antes de que todo lo existente, valga la redundancia, existiera. Ahora, si estamos hablando del preconocimiento de Dios, que Él conoce todo también anticipadamente y que te escogió desde antes de que hicieras todo lo que llegarías a hacer, ¿cómo es que Dios puede conocer este futuro o estos hechos con tal perfección? Y la respuesta es sencilla. No es que por su preconocimiento es que Dios conoce todo el futuro. Como dije, es la capacidad de mirar hacia adelante. No solamente, sino tiene que ver porque Él es el arquitecto del futuro. En otras palabras, Dios determina que algo ocurrirá y así será. Y por eso es que Él sabe que ese hecho ocurrirá en el futuro. Mira lo que dice Isaías 46:10. Dice así, que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo que ocurrirá incluso antes de que ocurriera. Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, si Dios sabe el futuro, no es porque es un adivino, sino porque Él determinó que así serán las cosas. Así ocurrirá y así se hará. Tiene que ver con ese decreto divino, con esa autoridad y poder para decir así es, así será y así será hecho. Mira lo que dice Hechos 2:23, cuando Pedro predica sobre Jesús. Dice así, a este, hablando acerca de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ahí está la palabra presciencia. Este es el segundo pasaje donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Aparece solamente 4 veces, valgan verdades.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La muerte de Jesucristo no fue un accidente que Dios vio venir. No es que Dios dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo y ahora me voy a sentar a ver qué es lo que ocurrirá, y de repente lo sorprendió que lo iban a traicionar, no, o que lo iban a crucificar, no lo sorprendió, sino de que Dios determinó, incluso desde antes de la creación del mundo, que su hijo iba a venir e iba a morir para perdonar nuestros pecados y que iba a ser traicionado. Todo formaba parte de su plan determinado y conocido por Dios desde la eternidad. La presencia y el plan de Dios van de la mano. Dios sabe que hoy tú le perteneces porque Él decidió amarte antes de la fundación del mundo y te eligió y te escogió. No es un azar. No es un asunto de que Dios se sentó y miró, ¿cómo va a responder Alex? Alex va a responder a mi evangelio, entonces lo voy a escoger. No, Él decidió todo eso antes. Y creo que eso nos lleva a este segundo punto. Entonces, ¿qué posturas o qué errores debemos evitar? Y vamos a ver al menos 3 errores o 3 posturas equivocadas sobre la presencia de Dios que nosotros necesitamos descartar, cuidar y proteger, que parecen lógicas, pero que no necesariamente lo son de acuerdo a las Escrituras. El primer error, dice así, el error de la simple previsión. Esta es una idea muy común que ocurre en las personas o en el ámbito cristiano, donde muchos piensan, y ahí viene la columna donde dice lo que afirma, muchos piensan que Dios sabe lo que va a pasar porque Él mira el futuro como quien mira una película que ya se filmó. Escuchen bien, y lo he mencionado hace un momento, Dios no es un espectador del futuro, Él es el creador, Él es el arquitecto del futuro. Si Dios simplemente viera o mirara el futuro, significaría que el futuro existe independientemente de Él y que por lo tanto Dios es un alumno que tiene que aprender lo que va a ocurrir. Entonces Él no sería omnisciente. Él no lo sabría todo. Es un gravísimo error. Y por eso dice Isaías 46:10, yo anuncio lo por venir desde el principio. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios no conoce el futuro porque lo observa, así como nosotros. No. Lo conoce porque Él determinó que así sea. Si Dios fuera un solo observador, Él no tendría el control de nada, solo tendría información. Y un Dios que solo tiene información y no tiene el control, no puede sostenernos, no puede cuidarnos, no puede protegernos. Pero gloria a su nombre, que Él tiene el control de todo, porque Él ha determinado que así sea y así ocurra. El segundo error, el error de pensar que Dios nos escogió porque vio que íbamos a creer. Este es uno de los errores más peligrosos y que suena muy humano, que dice, Dios miró hacia el futuro en su presencia y vio que tú ibas a aceptar a Cristo por tu propia decisión. Y como vio que tú ibas a creer, entonces decidió elegirte. Mira, si esto fuera cierto, lo cual no lo es, la salvación no sería por gracia, sino por la inteligencia, por la respuesta, por la bondad o la capacidad del ser humano. Y la palabra de Dios es bien tajante. Romanos capítulo 9, versículo 11, dice así, pues no habían aún nacido, está utilizando un ejemplo aquí, entre Jacob y su hermano, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no, ¿qué dice ahí? Por obras, sino por el que llama. Es más, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él.
No dice que nos eligió porque vio que éramos santos, buenos y grandes personas. No, sino que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Es más, si Dios hubiera esperado a ver quién de nosotros lo buscaría por sí mismo, la Biblia nos muestra claramente qué hubiera ocurrido o cuál hubiera sido la respuesta del hombre. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como dice la palabra, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, ni aún uno. No es por nosotros, no es por nuestras obras, no es que Él iba a mirar al futuro y vería que Alex iba a ser buena persona, iba a responder a su llamado. No, no es así. Nunca hubiera ocurrido así, en nadie ha ocurrido así, ni ocurrirá, sino que fue su elección. Él nos eligió desde antes de que todo lo existiera. Tercer error, el error de pensar que la presencia anula nuestra responsabilidad. Y es aquí donde algunos dicen, si Dios ya conoce todo y ya lo determinó todo, porque al final se hace su voluntad y todo ocurre porque Él lo determinó así, entonces no importa lo que yo haga, mi obediencia no sirve para nada. Y mis amados, esta es una trampa de Satanás para justificar nuestra pereza, nuestra dejadez espiritual. La Biblia, la palabra del Señor, sostiene dos verdades que nuestra mente limitada tal vez no siempre podrá reconciliar, ni mucho menos entender a cabalidad, pero debemos aceptarla y abrazarla porque es real. Por un lado, que Dios es soberano, pero por otro lado, que el hombre tiene responsabilidad. Dios nos creó con capacidad de decisión. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice así: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y presencia, preconocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Fue el plan de Dios que Jesucristo muriera en una cruz, que fuese traicionado, crucificado, sí. Pero nace otra pregunta. Si fue el plan de Dios y así Él lo determinó, ¿fueron responsables los hombres que lo mataron por su propia maldad? O sea, estos hombres que eran malos, ¿fue responsabilidad de ellos hacer eso? Y la respuesta también es sí. Por eso, incluso las Escrituras, cuando habla de Judas, dice lo siguiente, sabiendo que él tenía responsabilidad, así como tú y yo tenemos capacidad de decisión y rendiremos cuentas a Dios, dice acerca de Judas que en el caso de él hubiera sido mejor no haber nacido. Porque sus acciones tienen responsabilidad. Sus acciones lo condenaron en el caso de él. Entonces, mis amados, somos responsables de todo lo que hacemos. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables y por lo tanto no debemos dormirnos en nuestros laureles, espiritualmente hablando. No demos cabida ni pie a la dejadez o a la pereza espiritual. Es nuestra responsabilidad obedecer, predicar, buscarle, servirle. El hecho que Dios sepa todo de antemano, porque Él lo determina así, no nos vuelve una marioneta, sino que nos vuelven hijos que descansamos en Él y en cada paso que damos, porque esos pasos que damos es un camino que Dios ya ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellos. Y con eso, entonces, y habiendo ya definido que es la presencia de Dios, no solamente el preconocimiento de las cosas que ocurrirán, sino tiene que ver con una relación íntima, cercana, entre aquellas personas que Dios ha elegido y Él, y que también que el preconocimiento es así. Dios conoce las cosas que van a ocurrir porque Él las ha determinado que así serán, y habiéndonos cuidado de al menos 3 errores,
pasamos al último punto. ¿Cómo transforma este atributo nuestra vida diaria? En primer lugar, siguiente pantalla, la presencia de Dios transforma tu manera de enfrentar el sufrimiento. Tal vez estás pasando alguna prueba el día de hoy. Escucha esto si es así. Recuerda, si Dios te conoció íntimamente desde antes de la fundación del mundo, entonces Él también ya conocía tus lágrimas, incluso desde antes que tú y yo existiéramos. En otras palabras, tu prueba, tu dolor, tu dificultad, no toma por sorpresa a Dios. Tu diagnóstico no es un error de cálculo en la providencia de Dios. Tu pérdida no es un descuido de Dios. Tu necesidad económica, material, tu problema familiar, no es algo que sorprende a Dios. Mira lo que dice el Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi amado, lo más hermoso de esto, de la presencia de Dios, es que no solamente Dios conoce tu sufrimiento o nuestro sufrimiento, sino que Él ya ha provisto su gracia para sostenerte en medio de Él. Así que antes de que el dolor apareciera en tu vida, Dios ya había preparado el consuelo para ello. No tengas miedo al mañana, porque Dios ya estuvo allí y Él, mi amado y mi amada, no llega tarde. Él no llega tarde. En segundo lugar, la presencia de Dios transforma la manera en que oras. A veces Satanás es tan astuto que nos susurra al oído, pero ¿para qué vas a orarle a Dios? Total, Él ya lo sabe todo. A veces no te has hecho esa pregunta, pero ¿por qué orar a Dios si es que al fin y al cabo Él lo sabe todo? Incluso la palabra de Dios dice desde antes, ¿no?, de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que vamos a decir. O como dice acá el texto, ¿no? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y mis amados, cuidémonos de albergar esa idea de ¿para qué orar? Es una mentira creer que no necesitamos orarle a Dios. Oramos porque es una necesidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros oramos, no estamos informándole a Dios, porque una vez más Él ya lo sabe todo. El orar no cambia la mente de Dios, pero la oración alinea tu corazón y el mío con el de Él, porque aprendemos a descansar en Él. Es necesario. No necesitamos explicarle nada. Y a veces, mi amado, sobre todo para cuando nosotros fallamos o pecamos, muchas personas dicen, me da vergüenza decirlo, me da vergüenza contarlo, me da vergüenza confesarlo a Dios. Mi amado, Dios ya lo sabe, pero Él espera que humilles tu pecado, que humilles tu orgullo y lo pongas delante de sus pies. Mi amado, qué descanso da saber que tú no necesitas y que no necesitamos explicarle nada a Dios, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad incluso desde antes que le pidamos. Oramos, mi amado, desde la confianza, no desde la desesperación. Oramos sabiendo que nuestras peticiones ya eran conocidas por Él y que solamente faltaba esa respuesta de Él para darla, pero esperando que nosotros confiemos completa y plenamente en Él. Esto me acuerdo que Grace fue para un cumpleaños, mi hijita mayor, Grace, estuvo sola y se quedó en casa, y terminando el cumpleaños, como suelen dar, regalan globos. Y le dieron su globo a Grace.
Llegamos a casa, abrimos la puerta y mi pequeña Amy Esther la mira a Gris, que tenía un globo. Y como que se le veía así calladita. Y yo ya sabía que era lo que estaba pasando. Ella también quería un globo. Y nosotros tenemos ahí una bolsa de globos de repuesto. Para los que son padres saben que los globos nos salvan de todo. Pero yo estaba esperando. Yo sabía cuál era su necesidad, pero faltaba que ella lo expresara. Es como cuando los hijos se despiertan llorando, pero dime qué es lo que tienes, porque si no nos dicen qué es lo que tiene, no sabemos si es dolor de cabeza, si es dolor de barriga, etcétera, etcétera, o sea, golpeado, para poder ayudarles. Bueno, de una manera infinitamente distante, así ocurre con Dios. Dios sabe lo que necesitamos, pero Él espera que nosotros se lo pidamos, para que entendamos que vale la pena confiar en Él. Y por eso debemos orar, debemos abrir nuestros labios sabiendo que nuestras peticiones ya son conocidas por Él y que su respuesta es parte de su plan perfecto que busca nuestro bien y su gloria. Por eso es que su palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestra alma. Efesios va a decir, o Filipenses, disculpen, por nada estéis afanosos, sino pongan sus peticiones delante de mí en toda oración, ruego y súplica. Y Dios traerá paz a nuestra mente y a nuestros corazones en Cristo Jesús. Aprendamos a orar. Abramos nuestro corazón al único que tiene el conocimiento de todo lo que es, lo que será, y que nada de lo que a nosotros nos ocurra le toma por sorpresa a Dios. Y un ejemplo así nomás un poco aplicativo para la iglesia hoy en día. Pastor, yo no sabía que iba a ocurrir lo de la reestructuración de los sectores, ¿y ahora qué hago? ¿Y tú crees que eso le tomó por sorpresa a Dios? ¿No? A ti y a mí nos toma por sorpresa. Es más, Él sabía cuál va a ser nuestras respuestas, pero siempre esperará obediencia y sumisión y confianza que todo está en su plan perfecto que Él ha determinado incluso desde antes de la fundación del mundo. Y mis amados, un versículo que a mí muchas veces me ha sostenido en medio de las pruebas, las dificultades, y en orar delante de Él, es como dice su palabra, que las aflicciones en este tiempo presente no se comparan con las glorias venideras en Cristo Jesús. Él sabe que vamos a sufrir, sí, que vamos a pasar dificultades económicas, enfermedades, que algún día moriremos, sí, que perderemos a nuestros seres amados, sí, que pasaremos injusticia en el trabajo, en el entorno familiar, sí. Pero ninguna de esas cosas se comparan con la eternidad con Él. Que este mundo temporal, si tuviéramos que hacer una línea de tiempo, este mundo temporal que es así de chiquito, que algunos vivimos N años, 10, 20, 30 años, 50, 60 más, no se compara con toda la eternidad en Él. Y por eso debemos aprender a descansar y a orar. La presciencia, saber que Dios conoce todo de antemano, debe transformar tu manera de orar. En tercer lugar, siguiente, la presencia de Dios transforma tu seguridad en la salvación. Mis amados, este debe ser el ancla de nuestra alma. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y algunos le llaman a este pasaje de Romanos la cadena de oro. Yo lo he resumido allí, pero dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, Él llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, Él los glorificó. No sé si te has percatado, pero cada verbo está en pasado. Para Dios, tu victoria final es tan segura que Él habla como algo que ya ha terminado, que ya ocurrió, que ya pasó. Hermanos, si Dios ya conocía todo de ti cuando decidió amarte, conociendo tus dudas del mañana, nuestras debilidades del próximo mes, nuestras faltas del día de ayer, ¿qué cosa nueva podría sorprenderle para que Él cambiara de opinión? Nada, nada lo sorprende.
Y por eso tenemos esa seguridad en nuestra salvación. Y cuidado, porque hay ciertas pseudos iglesias que quieren hacerte temblar, que quieren que tú seas fiel a su denominación o que tú obedezcas, porque puedes perder tu salvación. Cuidado, la salvación, mi amado, no se pierde. Él ya te escogió desde antes de la fundación del mundo, te conoció desde antes, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó para gloria de su nombre. Por eso Pablo va a decir, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, angustia, hambre o desnudez, nada nos podrá separar de su inmenso amor, porque Él nos escogió, nos conoció, decidió tener una relación íntima con nosotros, escogiéndonos, salvándonos desde antes de la fundación del mundo. La presencia de Dios es la base segura de nuestra eternidad con Él. Nos da seguridad de nuestra eternidad. No eres salvo porque tú eres fuerte, sino porque Dios te conoció, te amó y ha prometido preservarte. Y cuarto y último punto. La presencia de Dios transforma la manera en que obedeces. Hace un momento lo hablamos un poco. Cuando hablamos por un lado de que Dios tiene el control absoluto de todo y nuestra obediencia. Y debemos entender esto, que la presencia de Dios quita esa carga de querer tenerlo controlado todo. Levanten la mano a esas mamás que les gusta tener el control. Algunas levantan, el esposo codea, ¿no? Ahí está, vi un esposo levantar la mano. Provecho, hermano, en lo que te estás metiendo. Mis amados, en nuestra naturaleza humana, pecadora, pecaminosa, queremos tener el control de todo. Fuese porque somos, no sé, sistematizados, organizados, o porque nos estructuramos bien, planificamos, como muchos varones también les gusta tener el control de todo, y sobre todo las mujeres en casa, las que son mamás, debemos tener mucho cuidado. Porque, mi amado, tú y yo nunca tendremos el control de todo. Por eso no significa que vamos a dormirnos en nuestros laureles, ya lo hemos visto. ¿Tenemos responsabilidad? Sí. ¿Que tenemos que hacer las cosas? Sí. ¿Que tenemos que velar por nuestra salvación, crecer espiritualmente, cuidar a los nuestros, ser responsables económicamente, etcétera, etcétera? Sí. Pero descansa en Dios. Muchos cristianos viven estresados, tratando de manipular las circunstancias para que todo salga como lo han decidido. Pero, mi amado, cuando conoces a Dios, cuando confías en que Dios conoce y gobierna tu mañana a través de su presencia, nuestra obediencia se vuelve libre. Obedece, mi amado, aunque no entiendas, porque tienes que tener esta seguridad de que Dios sabe más de tu vida que tú mismo. La presencia no nos vuelve pasivos, sino nos vuelve confiados. Y aquel creyente que es confiado, aquel creyente que confía en Dios, camina en obediencia. Porque sabe que pase lo que pase, al final de la historia, o mejor dicho, el final de nuestra historia ya fue escrito. Entonces, las aflicciones de este mundo no se comparan con las glorias venideras en Cristo Jesús. Oremos. Señor Dios, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos permites conocer algo, Señor, de este atributo propio tuyo, infinito, tal cual tú, Señor. Pero aún, Señor, en nuestras pequeñas y cortas capacidades, nos permite entender que hay un Dios en quien podemos confiar, a quien debemos buscar y orar, en quien debemos descansar, a quien debemos obedecer y en quien debemos confiar en relación a nuestra salvación, porque nos escogió incluso antes de que todo existiera y decidió amarnos, salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias, y permítanos, Padre, llevar estas verdades con nosotros, Señor, y aplicarlas en el día a día, Padre, sabiendo que nunca estaremos solos y nunca lo hemos estado. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, oramos así.